para analizar de forma inmediata si retiramos nuestra representación en el país en conflicto. Necesitamos analizar también la pertinencia de que esté aquí la embajadora de Venezuela en nuestro país. No podemos consentir que Maduro, el dictador Maduro, esté vulnerando todas las garantías individuales. Hay que recordar simplemente qué fue lo que ocurrió. Maduro perdió la mayoría en la Asamblea Nacional, en su parlamento. Como la perdió, como ya no la podía controlar, como no puede perpetuarse en el poder con ese parlamento, convocó de forma absolutamente ilegal a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución y perpetuarse en el poder. Ha habido violencia, ha habido sangre, ha habido pérdidas humanas, más de 100 hasta el momento, el mismo día de la jornada electoral. Esto es inaceptable y la comunidad latinoamericana, la comunidad internacional ya no puede seguir con los brazos cruzados sin decir, sin hacer absolutamente nada. Por ello es que el día de hoy el Grupo Parlamentario de Acción Nacional propone este punto de acuerdo y pondrá a discusión el que el Poder Legislativo pueda consensar una posición en la cual entonces tengamos con mayor firmeza ya sanciones políticas para Venezuela, en donde en breve podamos decidir si continúa o no la permanencia de nuestra embajadora en su país. También posibles sanciones económicas en la relación y que esta, mientras se corrige la situación, se limite al mínimo espectro de relación. No podemos seguir viendo sin actuar, porque la pregunta que haríamos es, ¿qué es lo que estaríamos esperando más? ¿Cuántas muertes más? ¿Cuántas violaciones más? ¿Cuántas detenciones más de los líderes opositores? En el México que hoy aspiramos a construir es un México de las libertades, es un México de las garantías, y México está integrado en una comunidad internacional y por eso México debe hablar y debe liderar este esfuerzo de América Latina en beneficio de los derechos humanos y de la democracia. También nosotros estaremos exhortando que México dé la bienvenida a cualquier venezolano que esté en situación de riesgo, de libertad o físico para ellos y su familia de manera temporal mientras esto se corrige. También convocar a los diferentes organismos internacionales para que ahí se haga la denuncia pública y no ocurra lo que vimos recientemente en el estado de Quintana Roo, donde las organizaciones internacionales no lograron un consenso con determinación para ya sancionar las políticas antidemocráticas y violatorias de los derechos humanos de Venezuela. Amigas y amigos, para Acción Nacional los derechos humanos no tienen frontera, por eso tenemos que expresarlo y decirlo con toda claridad. Esto es lo que nos preocupa en México. Visiones populistas, demagógicas, que puedan llevar a nuestro país a lo que hoy tiene Venezuela. En Venezuela la gente no tiene qué comer porque no tiene dinero para comprar, pero tampoco porque en las tiendas hay nada que vender. Ese es el tamaño de la crisis humanitaria que líderes mesiánicos que se parecen a Andrés Manuel López Obrador provocaron en aquel país. Por eso no lo queremos aquí en nuestro país y por eso es momento de que todos los mexicanos abramos los ojos para ver qué rumbo queremos en el futuro inmediato para México. También señalar que no vemos con claridad que Andrés Manuel López Obrador se pronuncie sobre Rigoberto Salgado, el delegado de Tláhuac, que está vinculado claramente con delincuencia organizada que lamentablemente vemos que ya entró en la Ciudad de México. Yo soy michoacano,
sé cómo inician las redes del narcotráfico, cómo empiezan consintiendo con autoridades, pactando con autoridades, financiando sus campañas y luego sometiendo a estas autoridades. El gobierno del Distrito Federal no puede permitir que se extienda la delincuencia organizada en la capital de nuestro país. Debe hacer el gobierno del Distrito Federal junto con el gobierno federal una estrategia que impida que las redes de la delincuencia organizada se extienda en la Ciudad de México. Es cuanto por mi parte, y antes de pasar a preguntas, yo quiero darle la palabra al vicecoordinador económico del grupo parlamentario para que nos hable también de una proposición con punto de acuerdo que hoy haremos, que tiene que ver con Zagarpa. Adelante, Armando Rivera, por favor. Gracias, coordinador. Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Informar y comentar que el día de ayer la tercera comisión que preside el senador Cordero, por unanimidad de todos los integrantes, miembros de todos los partidos, aprobó el que hoy se discutiera y se votara esta proposición con punto de acuerdo para que el secretario de Zagarpa, José Calzada Rovirosa, entregue cuentas a más tardar en los próximos 15 días a esta soberanía sobre las observaciones hechas no por primera vez, sino ya por tercera vez por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización, en donde claramente hay un daño al erario público, en donde se cataloga como desvío de recursos de los programas de Proagro Productivo, particularmente en donde por segundo o tercer año consecutivo se vienen pagando beneficios a beneficiarios que ya han fallecido. Es costumbre ya que el secretario Calzada haga caso omiso a las observaciones de la Auditoría Superior de Fiscalización, así lo demuestra su actuar cuando fue gobernador de mi estado, del estado de Querétaro, que hasta la fecha no han sido resueltas las observaciones de obra pública pagada y no construida. Tiene pendientes en Querétaro y hoy por segundo año consecutivo tiene pendientes en entregar cuentas a esta soberanía y al pueblo de México sobre los recursos que se le han asignado por parte de la Cámara de Diputados a la Zagarpa y particularmente al componente de Proagro Productivo para beneficiar a gente que realmente lo necesita, pero lo necesita en vida, no lo necesita una vez que fallecieron. Por eso exhortamos hoy a todos los integrantes de la Comisión Permanente a que, como el día de ayer lo hicieron en la tercera comisión, voten para que venga ante esta soberanía, ante la Comisión Permanente, a entregar cuentas sobre estas observaciones hechas por el Auditor Superior de Fiscalización. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. A sus órdenes para si hay alguna pregunta. Sí, diputado, le pregunta Erika Hernández de Reforma. Gracias, buenos días. Diputados, preguntarles su opinión sobre esta detención y ya rápido encarcelamiento de la supuesta novia de Duarte y preguntarles, desde su punto de vista, ¿es necesario que también regrese al país y se le finquen responsabilidades a la esposa o el gobierno está midiendo de manera diferente la justicia? Lo hemos dicho con absoluta claridad. Si en Veracruz no se hubiera dado la alternancia, hoy seguramente Javier Duarte estaría tranquilamente caminando por el malecón y no estaría pagando por el daño que le hizo a los veracruzanos. Por ello es necesaria la alternancia, por eso son convenientes estos gobiernos de coalición que permiten derrotar a lo más corrupto del PRI. Y en segundo lugar, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha dicho que va a perseguir y sancionar a todos aquellos que hayan cometido algún delito. Y entre ellos seguramente está la exfuncionaria a la que usted se refiere. Por ello es que irán contra todos.
Como ya está Javier Duarte, estarán todos los demás siendo procesados por los delitos que cometieron y finalmente juzgados por un juez. ¿Usted exigiría que al gobernador que tome cartas en el asunto contra la esposa y también al gobierno federal? Contra todos aquellos que hayan cometido algún ilícito en el estado de Veracruz. Con esto de que ella vive en Europa, ¿se pensaría que es real esa supuesta negociación con el gobierno de que se le permitió a Duarte entregarse para que la esposa y la familia se fuera del país? Nosotros le hemos exigido a la Procuraduría General de la República que integre de forma muy robusta la averiguación para que no haya vicios de origen o concesiones de origen, que no haya pactos de origen y que entonces Duarte y todos sus cómplices sean sancionados con toda la fuerza de la ley. Gracias. Les pregunta ahora Gabriel Chantomila, del Sol de México. Buenos días, diputados. ¿Qué tal, Gabriel? Diputado Cortés, quisiera, si me puede dar algunos detalles de cómo va este proceso de la Ley de Seguridad Interior. Todo indica que ya hay acercamientos entre el PRI y el PAN, o hay un nuevo documento, o se está adicionando algún párrafo a la Ley Nacional de Seguridad. Esta preocupación de acercamiento entre el PRI y el PAN la tiene el PRD, que está advirtiendo incluso que puede haber un albazo entre estas dos corrientes ideológicas ahí en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Gabriel. Primero hay que poner un antecedente. Recordarán ustedes que al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto se solicitó desaparecer la Secretaría de Seguridad y darle toda la fortaleza a la Secretaría de Gobernación para combatir la inseguridad de nuestro país. Acción Nacional, de forma responsable, como oposición seria, apoyó al gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, que decían, por cierto, en campaña que ellos sí podrían, que con ellos habría menos violencia. Se les ayudó en materia legislativa en lo que pedían entonces. ¿Cuál es el resultado? Más violencia que nunca, más inseguridad que nunca y más muertos que nunca. Por ello es que nosotros estamos muy preocupados y hemos insistido que sí es necesario darle un marco jurídico de actuación a las Fuerzas Armadas, pero que también es necesario fortalecer nuestras policías municipales, estatales y federal y coordinarlas de forma adecuada para que sea de forma subsidiaria como se enfrente la inseguridad en nuestro país, y que cuando no pueda la primera instancia sea la siguiente la que actúe, y que sean las fuerzas militares las que sean la última instancia cuando enfrenten los retos de seguridad. Nosotros estamos a favor de ello, de limitar cuál sería el marco de actuación, la temporalidad de este, de poner características muy específicas y que no tenga mancha amplia el Ejecutivo para simplemente mandar las Fuerzas Armadas a cualquier estado, para que se deba de comunicar esto con anterioridad. Por supuesto que estamos de acuerdo, hay esfuerzos para lograr las coincidencias, es una iniciativa que se presentó ya en Cámara de Diputados por diversos partidos políticos, que se ha discutido entre las dos cámaras, que hemos discutido con gobernadores que citamos por parte de la Junta de Coordinación Política y que ha sido ampliamente discutida. Nosotros teníamos la intención de hablar de los temas de seguridad en un periodo extraordinario. No ha habido consensos suficientes y confiamos que en el próximo periodo ordinario se logren los consensos con el mayor número de fuerzas políticas para enfrentar lo que el gobierno federal no ha podido, que es abatir la inseguridad que vive nuestro país. En este momento, diputado, ¿ya están trabajando sobre el texto, en el tema, entre PRI y Perdón, PAN? Gabriel, no te escucho. ¿Ya están trabajando en el tema en este momento entre el PRI y el PAN? Lo hemos venido haciendo desde el inicio del año 2017. Sería todo, diputados. No Muchas tenemos más gracias, preguntas. pasen buen día. Gracias. Gracias. Nos vemos ahorita, amiga querida. ¿Cómo andas? Oye, Miguel, denme un segundo. A continuación, compañeros de las cámaras, vamos a tener la conferencia de prensa anunciada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Es que les pedimos que por favor no se retiren de sus sitios.